Zygmunt Bauman, Fragmentos de un hombre libre. De un libro armado como una suerte de collage, con textos escritos a lo largo de 30 años, encima en polaco y en inglés, uno espera muchas cosas, pero si algo que no espera es coherencia. Y sin embargo, Mi vida en fragmentos, del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que lo editó Paidós, es una grata sorpresa que nos ofrece pasajes biográficos y a la vez conceptuales, que están perfectamente hilados, con reflexiones profundas acerca de la historia, de la memoria, de la identidad. El trabajo de edición, la verdad que es de destacar, porque el libro comienza con un fragmento que hará de introducción para justificar lo que sería el sentido del texto, una suerte de marco teórico que a mí me gustaría leerles. Dice así: vivimos dos veces, una rompiendo y esparciendo, la segunda vez reuniendo las piezas y ordenándolas conforme a un patrón. Primero vivimos, luego narramos la experiencia. Esta segunda vida, por la razón que sea, parece más importante que la primera. Solo en la segunda aparece el sentido, dice. Ahí termina la cita. Tomando en cuenta, entonces, que la primera vida simplemente pasa y que es la segunda, o sea, la narrada, la que perdura, y a su vez, motivado, esto es importante tomarlo en cuenta, motivado por las revelaciones que poco tiempo antes había ofrecido el libro de su mujer, Janina, sobreviviente del gueto de Varsovia, revelaciones que incluso eran desconocidas para el propio marido y para toda la familia, que en ese marco, en ese contexto y con esa situación biográfica tan particular, Bauman se propone entonces legar un texto personal, su segunda vida, para sus hijas y sus nietos, ¿no? De aquí que el capítulo 2 narre su infancia en la ciudad polaca de Poznan, donde Bauman aparece signado por su gordura, está como obsesionado porque parece que era un chico como muy gordo, y también sobre todo por su judaísmo, ¿no? Dos razones por las que continuamente era hostigado, especialmente conforme se acercaba la Segunda Guerra Mundial y el antisemitismo arreciaba. Hay otro fragmento ahí que les quiero leer. Dice: Poznan se convirtió en bastión y fuerza impulsora de Democracia Nacional, un partido que pretendía cautivar el pensamiento y los corazones del resto del país con la embrujadora utopía de una vida libre de judíos. Tremendo. Bueno, la cuestión es que entonces, continuamente hostigado, Bauman relata que, sin embargo, el hecho que más lo marcó de esos años, previos a la guerra, ¿vieron esas cosas que nos pasan de chicos y que uno dice, ¿por qué me marcó esto? Bueno, pero a él le pasó que un día caminaba por la calle junto a su madre, y dos chicos, que eran más o menos los que en general pasaban y le decían cosas por judío, por gordo, lo comenzaron a insultar, en este caso por judío. Y la actitud de la madre, que era como siempre, ¿viste?, era avasallante, era omnipotente, en realidad hizo un silencio total, un silencio propio como de la humillación, ¿no? Y eso le brindó a Bauman una sensación de indefensión que tardó muchos años en desaparecer. O sea, él cuando estaba solo parecía como que se la bancaba, pero esa situación de ver a su madre sobrepasada y humillada y en silencio, verdaderamente lo asustó, la debilidad de los padres. El inicio de la guerra, a su vez, y las vicisitudes que padecería junto a su familia son desarrollados en el capítulo 3 del libro. Allí aparecen facetas menos conocidas del autor, primero como refugiado y luego como soldado, por lo menos yo no lo conocía esto. Y Poznan, que lo mencioné así al pasar, la ciudad donde él nació, estaba a casi 100 kilómetros de la frontera. Y era la primera gran ciudad, si quieren, en el camino de la invasión nazi, de modo que la huida era la única posibilidad de supervivencia. Finalmente consiguen escapar hacia la Polonia controlada por los soviéticos, y allí Bauman menciona una anécdota risueña que será más que pertinente para
comprender lo que vendrá posteriormente. Porque el padre había conseguido un trabajo en una suerte de almacén que abastecía a la guarnición local. Y su rol era el de llevar la contabilidad, ¿no? Él se dedicaba a eso. Una actividad que, se imaginan, resultó imposible porque el primer día notó la cantidad enorme de faltantes que había. O sea, se estaban afanando todo. Cuando entonces va a indicarle el problema al director del almacén, le dice, mirá, acá faltan cosas, este aceptó, dijo, sí, no te preocupes. Dijo, en verdad, dice, todos robamos, pero piensa, dice, ¿cuánto roba un solo capitalista allá del otro lado? Bueno, volviendo. La anécdota entonces, viene a cuento porque Bauman luego forma parte del ejército polaco, que, impulsado por Stalin, que finalmente puede retornar a la Varsovia recuperada, pero sobre todo en las décadas posteriores fue señalado por los nacionalistas y los espacios de derecha en Polonia por su defensa del comunismo. En este sentido, no sería descabellado afirmar que al menos buena parte de este libro, por supuesto que es mi interpretación, claro, se propone explicar su relación con la Unión Soviética y realizar una autocrítica valiente de las que no abundan, y hasta una que quizás podría haber evitado. A propósito, estoy tratando de ir capítulo por capítulo, ¿no? En el capítulo 4, se llama Maduración, recoge un chiste interno del propio del partido, ¿no? Dice, ¿en qué se diferencia un comunista de una manzana? ¿En qué se diferencia un comunista de una manzana? Dice, en que una manzana cae de madura, pero un comunista madura cuando cae. Esto también, viene a cuento porque Bauman dice, reconozco haber madurado tarde. Reconozco haber madurado tarde. Dice, justamente tras haber caído en desgracia, esto es, después de que el propio comunismo acabara persiguiéndolo. De hecho, confiesa que hasta 1953 era un comunista convencido de que en todo caso la culpa no era del sistema ni de la ideología, sino de los excesos o los errores individuales. Efectivamente, Bauman creía que los dirigentes estaban de verdad motivados por el deseo de justicia social, que en todo caso reconocerían sus errores y que, como se decía tras la primavera de Praga, bueno, podrían restituirle al socialismo un rostro humano. Esa esperanza duró demasiado tiempo, reconoce Bauman. Les leo otro pedacito. Dice, no se me cayó una capa de escamas de los ojos y no dejé de engañarme con la idea de que el comunismo era una versión de la vía hacia el socialismo hasta que Khrushchev pronunció su memorable discurso y llamó explícitamente a los crímenes estalinistas por su nombre. Esta es la cita. El capítulo 5 se ocupa del problema de la identidad, en particular de la polonidad. Suena feo, pero lo entienden. La polonidad, ¿qué es esto de ser polaco? Y se trata de un texto interesante esto también, porque él lo escribe en inglés como un modo de poder desapegarse emocionalmente de esa polonidad, o de la reflexión acerca de qué se siente ser polaco, algo que él se siente, claro. Entonces, para el autor de Modernidad Líquida, ser polaco no significa custodiar unas fronteras claras, sino más bien una creación y una elección. Eso es ser polaco. Es como si la polonidad se caracterizara por una constante precariedad, una identidad en sí misma provisoria. El aspecto creativo de esa identidad y el factor decisional, la decisión de ser polaco, pese a lo que puedan decir la gran mayoría de los polacos, hace que Bauman entonces no encuentre ninguna contradicción en afirmarse polaco y judío al mismo tiempo. Lo digo con las propias palabras de Bauman. Dice, sí, soy polaco. La polonidad es mi hogar espiritual. La lengua polaca es mi mundo. Esa ha sido mi decisión. Yo soy un judío polaco. Jamás me despojé de mi judaísmo, entendido como la pertenencia a una tradición que dio al mundo su sentido moral, su conciencia, su anhelo de perfección, su sueño milenarista. No veo la dificultad de cuadrar mi judaísmo con mi polonidad. Para ir cerrando, ya en el capítulo 6, Bauman reflexiona aún más sobre el presente político polaco
y marca diferencias entre los 5 años de horror de la ocupación nazi y los casi 50 de la República Popular de Polonia. Allí claramente, pese a sus críticas, nuestro autor afirma que no se puede incluir en un mismo paquete ambos hechos. Si bien Hitler es crítico de la Unión Soviética o termina siendo crítico, no es lo mismo. ¿no? Sin embargo, entiende que la producción en masa de la hipocresía ausente en la barbarie nazi, o sea, es algo que los nazis eran lo peor en todo, pero no eran hipócritas, digamos, diría Bauman. Pero esa hipocresía construida en masa fue uno de los rasgos distintivos del comunismo soviético. Ahora sí, entonces, terminando, a propósito de lo que mencionábamos al principio, esto es el mérito de darle una unidad a un libro conformado por textos tan disímiles. En el último capítulo, Bauman parece desafiar a sus críticos adoptando una suerte de espíritu existencialista sartreano. Es que, a ver, ¿cómo decirlo? Si de dejar un mensaje y de salvar al mundo se trata, bueno, lo mejor que podemos hacer es tratar de ser libres, porque justamente esa condición es la que nos hace responsables de nuestros actos. Por eso yo decía, tiene una lógica sartreana. Les leo el último pedacito. Dice, me siento responsable de mi polonidad en el mismo sentido en que acepto la responsabilidad por mi comunismo puntual de antaño, mi socialismo de toda la vida, mi repudio de Israel y mi decisión de pasar mis últimos años siendo una persona desplazada, extraterritorial y súbdito leal de la corona, ¿no? Habla de su vida en Gran Bretaña. Dice, bueno, en una época de competencia de víctimas, diría yo, donde todo el tiempo entonces se señala con el dedo al otro como el culpable de las propias limitaciones y se exigen derechos sin asumir responsabilidades, Bauman levanta la cabeza y, tras luchar en la Segunda Guerra Mundial y sobrevivir a persecuciones varias, afirma con orgullo, bueno, esto es lo que fui. Esto es lo que fui. Una verdadera víctima, ¿no? Este sí que es una verdadera víctima. Y dice, esto es lo que fui. Es en ese momento, esto es, en el preciso instante en que el autor se hace cargo, digamos, tanto de lo bueno como de lo malo, de su primera vida, que el relato se cierra para mostrar que en su segunda vida, la narrada, Bauman nos quiere decir, sobre todo y contra todo, que ha sido un hombre libre.